Hemos escuchado ya estas cifras sobre que crece la pobreza en México. Hay 52 millones, según cifras del Coneval. Veracruz, Guanajuato, Chihuahua, Oaxaca y Baja California presentaron los mayores incrementos de personas pobres. La pobreza en México aumentó de 44.5% en 2008, es decir, 48.8 millones de personas, a 46.2% en 2010, lo que representa a 52 millones de personas que se encuentran en condición de pobreza. Para tratar de analizar un poco estas cifras, saludo con gusto en la línea telefónica al doctor Rubén Aguilar desde Tegucigalpa, Honduras. ¿Cómo está, doctor? Muy buen día. Buen día, Yadira, buen día a tu público. Pues sí, aquí ahora en Tegucigalpa, en una consultoría del Banco Mundial. Gracias por tomar esta comunicación para Medios UDG Noticias. Y en su opinión, doctor, ¿cómo habría que leer estas cifras que da a conocer en su último informe el Coneval? Bueno, pues nadie puede estar satisfecho con este resultado, pero dentro de la gravedad pienso que habría que leerlo como vaso medio lleno, vaso medio vacío. Por un lado, pues resulta positivo dentro de la lamentable situación que se rompe una inercia de los últimos 25 años de que habíamos podido ir abatiendo el problema de la pobreza extrema y también de la pobreza. En esta ocasión, con los resultados del Coneval, pues se mantiene el número de pobres en el número de gente en pobreza extrema, 11.7 millones de mexicanos, no se reduce, pero tampoco crece en los dos últimos años ese número, en realidad disminuye proporcionalmente un poquito porque se queda la misma cifra del 2008, pero creció la población, pero no se logra reducir como había venido sucediendo en los últimos 25 años. De otro lado, el problema de las personas en condición de pobreza, ese sí aumenta en 3.2 millones de mexicanos para pasar de 48.8 millones a 52 millones, que implica que ahora el 46.2 de los mexicanos vive en esa condición. Resulta pues lamentable que esto ocurra. Veámoslo como positivo. Dentro de lo lamentable, insisto, que algunos especialistas consideraban que este resultado podría llegar hasta 5 y 6 millones más. En realidad fue la mitad de las expectativas, y dentro de lo problemático de estos números, pues resulta así que no se frena la tendencia de que cierto tipo de benefactores y de servicios sociales continuaron, eso sí, los indicadores, hay mayor cobertura y mejor calidad en los servicios educativos. Lo mismo ocurre en el ámbito de la salud y también en el ámbito nutricional. Entonces es un resultado con, digamos, luces y sombras, pero que a nadie definitivamente puede satisfacer. Sí, oiga, doctor Rubén, yo recuerdo por ahí de 2010 que leía una columna que usted escribía y decía que en el informe de 2008 del Coneval aún no se tomaban en cuenta los efectos de la crisis de 2009, que eso iba a suceder hasta el informe de 2010. ¿Se esperaba que la crisis pegara de esta manera en el sentido de la pobreza en México? ¿Fue mayor el impacto? ¿Fue menor? ¿Cómo lo evalúa? No, fue menor. Se esperaba que pudiera aumentar el número de gente en pobreza extrema y también el número de pobres. Se percibía, se calculaba, había elementos para pensar que podía llegar el número de pobres a sumar 5 o 6 millones más, y en realidad entonces pasaron dos cosas. Por un lado, la acción misma, los programas del gobierno, con el poner a disposición de gente recursos monetarios directos, como es el programa de oportunidades, pudo hacer frente al problema de la pobreza extrema. De hecho, el número de familias que reciben hoy oportunidades pasó de 5.2 millones a casi 6 millones de familias para poder paliar el efecto de la crisis en este sector, que en buena medida compone su ingreso a partir de fondos del gobierno federal. Y de otro lado, sí creció la pobreza, pero no como se había pensado, insisto, que podía haber llegado hasta 6 millones. En realidad
fue menor el impacto, pero de todos modos, en razón a la tendencia histórica que veníamos reduciendo estos indicadores, pues resulta lamentable. Ahí está el elemento de la explicación del impacto de la crisis, que en el caso de México fue en América Latina el país en el que mayor impacto tuvo, el que mayor sufrió las consecuencias de la crisis en razón de lo que el efecto tuvo en la economía norteamericana y la asociación brutal que tenemos en nuestra condición de frontera, lo que golpea a los Estados Unidos de inmediatamente nos golpea a nosotros, pero también es cierto que cuando la economía norteamericana crece, también somos jaloneados. En ese sentido, pues es una noticia mala, pero menos mala de lo que se esperaba. Sí, oiga, doctor, si bien la crisis podría ser una de las razones que explicaría este aumento en la pobreza en el país, en su evaluación, ¿cuáles serían las otras razones, si es que existen, para explicar que la situación de la pobreza en el país haya aumentado? Bueno, existe en realidad es un fenómeno que ha ocurrido en el conjunto de América Latina, no es exclusivo de México. Uh-huh. Si bien es cierto que ahora que estoy en Honduras, ha crecido enormemente los problemas de pobreza y pobreza extrema producto del resultado de la crisis. Es algo que ha ocurrido en Centroamérica, en general en América Latina. No somos excepción, México es parte de la realidad mundial y no podemos siempre a veces provincianamente, creo, en cierto tipo de críticas políticas, independiente del juicio que uno puede tener de este o cualquier gobierno, pensar que somos el único referente mundial o que somos únicos y que somos parte del conjunto de la realidad mundial y estos fenómenos golpean. Además de la crisis y el efecto mismo de la crisis, como ha ocurrido en otros muchos países, golpeó de manera sustantiva el aumento de los precios de los alimentos, en particular de los granos básicos, que es un fenómeno que ocurrió en todo el mundo, que castiga el gasto en las familias y que golpea su condición. Y también habrá de decirse de forma más estructural que hay un conjunto de reformas estructurales pendientes en la sociedad mexicana que podrían ayudar a mejorar la economía nacional, hacer crecer la economía de manera más fuerte y superar los niveles en los que estamos moviendo para llegar hacia arriba del 5 o 6%, y eso tiene que ver con la reforma energética que ninguno de los partidos se atreve, tiene que ver con la reforma fiscal sustantiva, tiene que ver con la reforma del trabajo, y otros elementos que traemos un rezago de 30, 40 años donde la clase política de este país no se pone de acuerdo, no quiere ponerse de acuerdo, privilegia siempre los intereses de carácter electoral a los intereses que convienen al país, y en razón de eso no hemos podido articular un conjunto de reformas que dinamizarían el desarrollo económico del país. Sí, doctor Rubén, fíjese que en esta última medición de 2010, la cual realiza el Coneval, se utilizó una nueva metodología. Otros indicadores se midieron como el rezago educativo, el acceso a la seguridad social, calidad y servicios básicos en la vivienda, entre otros. En este sentido, en los indicadores de carencia social hubo una disminución, hay menor población, hay menos millones de personas que tienen este tipo de carencias sociales, pero por ejemplo en rezago educativo todavía hay 23.2 millones de personas en nuestro país que tienen esta carencia, de servicios de salud 35.8 millones, de seguridad social 68.3 millones. Es decir, ¿a qué se le apuesta para solucionar eso? ¿A estas reformas estructurales que ya nos mencionaba? ¿O cuáles son los posibles caminos para la solución? Tú lo indicas bien, en estos elementos hubo progreso, y si comparamos al país con el resto de América Latina, pues estamos en muy buenas condiciones, en mejor condición que en general en todos los países, probablemente salvo Chile y Uruguay, y en el resto nuestros indicadores son superiores al conjunto de la América Latina. Pero de todos modos eso no es satisfacción, tenemos que compararnos con los mejores, compararnos con los países altamente desarrollados. Bueno, habrá que seguir una política como ha venido sucediendo, de invertir más, y sí, depende mayor inversión de mayores recursos del gobierno. El gobierno tiene muy pocos recursos. Nosotros
en razón de los impuestos, desde hace 40 años los impuestos representan solo el 11 o 12% del PIB, cuando en la media de los países de la Unión Europea anda en 24, 25, en los países nórdicos en 40. ¿Por qué esos países pueden ofrecer mejor educación, mejor salud, etcétera? Porque el gobierno tiene más recursos para poder invertir. No hay posibilidad, en un país como el nuestro, hay esta fantasía de que el gobierno ofrezca mejores servicios, pero que no cobre impuestos, y entonces no lo va a poder hacer así. Entonces sí, sin duda que un elemento fundamental es dotar a los gobiernos, al gobierno federal, al gobierno estatal y los municipales de mayor recursos para que inviertan más en educación, en salud, en infraestructura, y eso depende sin duda de la reforma fiscal. Pero también en la medida en que haya más apertura, somos el único país del mundo que no admite inversión de riesgo en la industria petrolera. El éxito brutal de Brasil ahora en Petrobras es que abrió la inversión al capital privado, se fue a la bolsa de Nueva York, y Petrobras hoy es lo que es Petrobras y Pemex es lo que es Pemex, pero pasa por si hay o no inversión privada. Nosotros seguimos rezagados en un pensamiento absolutamente primitivo, en un nacionalismo primitivo que no va en lo que hoy ocurre en el resto de los países del mundo. Somos, insisto, el único país del mundo que por constitución impide la inversión de capital de riesgo en la industria petrolera. Lo tienen los cubanos, lo tienen los vietnamitas, lo tienen los chinos, lo tienen esos que se llaman países socialistas, y nosotros que no lo somos, que somos un país capitalista, por una actitud muy conservadora de la clase política, etcétera, no hacemos las reformas que otros países sí hacen y que sin duda contribuiría a reducir niveles de pobreza extrema y mejorar la inversión del gobierno en infraestructura general de corte social. Sí, doctor. Y a manera de conclusión, por el lado de los programas sociales, ¿sí están dirigidos a estas posibles soluciones? Bueno, el propio Coneval plantea en su estudio que habrá que estudiar más a fondo, no se pronuncia, simplemente dice que habrá que estudiar más a fondo el conjunto de los programas de política social. Pareciera ser, con los resultados, que un programa como el de Oportunidades, que México fue el diseñador, ese modelo, Levy, en la época del gobierno de Salinas, que después se convierte en un programa que el Banco Mundial va pregonando por el mundo. Ahí viene Hambre Cero de Brasil, es copia del programa mexicano, etcétera. Se ha aplicado en 30, 40 países del mundo este mismo modelo. Pues resulta que la focalización algún impacto tiene. De hecho, pudo controlarse el problema del aumento de la pobreza extrema en una crisis tan brutal, con casi -7 del producto en el año 2009, que revela pues que tiene una cierta eficacia. No es la solución al final va a ser que todos los mexicanos tengan empleo y un empleo digno, pero sin duda son programas que resuelven en términos coyunturales, palian los problemas estructurales, en particular el de la pobreza y pobreza extrema. Sí, y sin duda informes como este que presenta el Coneval son de gran ayuda para dar cuenta de las dimensiones de la pobreza que se vive en nuestro país. Doctor Rubén Aguilar Valenzuela, le agradezco mucho que haya tomado esta comunicación para Medios UDG Noticias. No, por favor, gracias a ustedes, gracias a ti, Yadira. Gracias, saludos hasta Honduras, doctor, que esté muy bien. Gracias, muy amable.